Hola a todos, soy Antonio del Olmo, ahí veis mi correo electrónico en pantalla, por si tenéis cualquier duda, cualquier preguntilla, podéis enviarme un correo electrónico sin ningún problema, que yo intentaré contestarlo lo antes posible. En este vídeo vamos a explicar y ver un poco más a fondo la parte de las conexiones a base de datos, cómo podemos extraer información, cómo podemos insertar información y no solo cómo podemos insertarla, sino cómo podemos crear el modelo de datos que a posteriori vamos a utilizar en nuestro proyecto, porque desde Talent tenemos la opción de crear la tabla directamente en nuestros procesos, tanto crear como gestionar, ¿vale? El otro día teníamos creada nuestra conexión local a nuestra base de datos Oracle, también tengo instalado una base de datos MySQL, entonces vamos a crear una conexión a este MySQL para, en el ejemplo, poder utilizar las dos bases de datos, ¿vale? Por un lado vamos a crear aquí la conexión MySQL a local. Vamos a darle nuestros parámetros de configuración, en este caso es una MySQL de versión 5, el login es root con la password. Esta base de datos está en mi localhost y la base de datos se llama usuarios, ¿vale? Aquí tengo el MySQL Browser, donde podemos ver la base de datos usuarios con algunas tablas que tengo de otros ejemplos y demás. Vamos a darle a check, me da que OK y le doy a finalizar. ¿Vale? Aquí tendría ya mis dos conexiones, dos bases de datos distintas, una en Oracle y otra en MySQL. Aquí tengo una tabla que me importé el otro día, que es la tabla de agentes. Imaginemos que queremos hacer una migración de la información de esta tabla a la base de datos MySQL. Lo que pasa es que esta tabla no existe todavía en este caso, ¿vale? Vamos a crearnos un job de ejemplo. Job prueba 2. Para gestionar, crear, eliminar, etcétera, el modelo de datos, tenemos componentes para hacer, pues, para ir creando nuestras tablitas en la conexión que nosotros le digamos con el esquema que, según vimos el otro día, podíamos extraer el esquema de un fichero, de tablas existentes, podíamos guardar esquemas como esquemas genéricos para poder utilizarlo en todo nuestro modelo de datos. ¿Qué se suele hacer? Pues en los proyectos, este modelo de datos se suele crear un proceso de creación de todas las tablas, tanto intermedias como las finales, para que nuestro proyecto sea fácilmente migrable a otro entorno. Nosotros en nuestro caso, como ya tenemos la base de datos Oracle con nuestra tabla de agentes, vamos a incluirlo como un Oracle Input, ¿vale? Vamos a leer la información de esta tabla de agentes, donde teníamos el ID, el nombre y el apellido, y vamos a insertarlo en una tabla con el mismo nombre, pero en MySQL. MySQL Output. Como veo aquí, me ha configurado la conexión por defecto con todos los datos de configuración que yo le había dado. La base de datos es usuarios y la tabla la voy a llamar igual, tabla agentes, ¿vale? Si yo conecto un flujo main desde el origen al destino e intento ejecutar, pues este proceso me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la tabla no existe, va a intentar insertar datos en una tabla que no existe. ¿Qué opciones tengo? Pues tengo varias. La primera sería, como he visto antes, incluir un componente de creación de la tabla antes de intentar ejecutar esta parte. Otra de ellas, aquí tenemos las acciones a realizar en la tabla. Tenemos varias. Tenemos la opción de eliminar y crear tabla solo si no existe, eliminar tabla si existe y recrear, ¿vale? Limpiar tabla y un truncate, etc. En este caso, si le ponemos la opción de crear tabla si no existe y yo ejecuto, pues ya no me dará este error. No me dará este error y lo que va a hacer es crear la tabla en MySQL antes de empezar a insertar datos, ¿vale? Si yo ahora hago un refresh, pues aquí veo mi tabla de agentes que ya me la ha creado y me ha incluido la información que viene desde Oracle, ¿vale? Todos estos datos, toda esta configuración que estoy haciendo, ¿vale? Yo ahora podría extraer el esquema aquí de mi tabla de agentes y ya tendría el metadata para poder usarlo, ¿vale? Vamos a desactivar esta parte. Imaginemos que ahora estamos leyendo de aquí y queremos incluirlo en la base de datos de Oracle, ¿vale? Vamos a filtrar registros por aquí, por
Vamos a hacer un filter row. Imaginemos que queremos cargar únicamente el ID agente 1, por poner un ejemplo sencillo. ¿Vale? Aquí vamos a ponerle la tabla agentes 2 y le vamos a decir que si existe la tabla, la elimine y la vuelva a crear. Si no existe, lo que va a hacer es crearla, ¿vale? Con los datos voy a hacer un insert directamente. Cuando yo ejecuto esto, automáticamente se abre una conexión en MySQL, se extrae la información, se filtra, se crea una conexión a Oracle, se inserta la información y se cierran las conexiones, ¿vale? Se crea una conexión por cada uno de los componentes que nosotros tenemos. Si yo tuviese esto activado, ¿vale? Y le digo, primero se ejecuta la parte de arriba y después se ejecuta la parte de abajo, los conecto con un onSubJob OK, primero se ejecuta esta parte del subjob, y después se ejecutaría este otro subjob. Se abrirían un total de 4 conexiones a base de datos, ¿vale? Aunque yo tuviese aquí que el componente de la base de datos MySQL es la misma base de datos, pero yo abriría una conexión aquí y otra conexión diferente aquí, que se utiliza para tener yo control de todas estas conexiones que se abren, que se cierran, cuando se hacen, etcétera. Se utilizan los componentes de conexión, ¿vale? Si de la conexión MySQL lo extraigo al entorno de trabajo, aquí tengo el componente MySQL Connection. ¿Vale? Cuando yo creo esta conexión, le voy a decir que sea lo primero que se ejecute. Estos componentes, tengo aquí una opción que es usar conexión existente, es decir, no quiero que abras una nueva conexión, quiero que uses esta conexión que te he dado. ¿Vale? Esta conexión ya va a utilizar esta y el input le voy a decir que utilice exactamente la misma. Es decir, ahora tendría una conexión a Oracle, 2 conexiones a Oracle, pero solo una conexión a MySQL. De la misma forma que he hecho con MySQL, puedo hacerlo con el componente Oracle Connection de Oracle. ¿Vale? Aquí me pide instalar un jar para Oracle Connection. Me va a decir cuál es el que necesita y le voy a decir que lo descargue automáticamente y lo instale. ¿Vale? Ya tendríamos todos los datos. Y a estos componentes, de la misma forma, le voy a decir que me utilice la conexión a Oracle. Este proceso ahora funcionaría con únicamente 2 conexiones abiertas. Una a MySQL y otra a Oracle. De esta forma nosotros podemos controlar todos los accesos todas las conexiones que se lanzan hacia la base de datos y sobre todo las transacciones. Porque nosotros ahora mismo estamos insertando información en una tabla de Oracle. Cuando se termina el job, se hace el commit, ¿vale? En el componente de conexión, en propiedades avanzadas, está la opción de autocommit. Si yo marco esta opción, automáticamente, según se vayan insertando registros, se va a realizar el commit sobre la transacción. Pero lo ideal es tener control sobre todas estas transacciones. Para cada una de las bases de datos existe un commit y un rollback, ¿vale? Si yo busco aquí por Oracle, voy a ver que tengo un Oracle commit. A ver dónde las tengo, en base de datos, Oracle. Tengo un Oracle commit y tengo un Oracle rollback. Con estos 2 componentes yo voy a hacer o commit o rollback sobre la información que inserte en este Oracle Output, dependiendo de si esta escritura ha ido bien o ha ido mal. Entonces, en los disparadores, pues yo le voy a poner un component OK para el commit y un component error para el rollback. Es decir, si la escritura por algún casual ha ido mal, se va a hacer rollback sobre los datos insertados. Si todo ha ido bien, se va a hacer commit sobre esa información que se ha insertado. ¿Vale? ¿Qué es lo que me faltaría después? Lo que me faltaría es cerrar estas conexiones. Para ello, vamos a introducir los componentes de prejob, tprejob y tpostjob. Estos son 2 disparadores que lo que hacen es
todo lo que tenga conectado a prejob se ejecuta antes de iniciar el proceso y todo lo que tenga en postjob se ejecuta al finalizar el proceso. Las conexiones yo las quiero lanzar al inicio para que todos estos componentes puedan ejecutarse con esas conexiones ya abiertas. Entonces se las voy a conectar desde la parte del prejob. ¿Vale? Yo tendría todas las conexiones abiertas, ejecutaría mi proceso, si ha ido bien hago commit, si ha ido mal hago rollback, y en el postjob lo que voy a hacer es cerrar estas conexiones. Voy a hacer un close connection, a ver, MySQL close por un lado y un Oracle close por otro. De esta forma se los conecto para que esta parte se ejecute al finalizar el proceso, ¿vale? Me marca aquí un error en el componente porque le tengo que decir qué conexión es la que tiene que cerrar. Perdón, he puesto SQL Server, MySQL Close. Aquí. Le digo que me cierre la conexión MySQL y esto que me cierre la conexión a Oracle. De esta forma ya tendría mi proceso preparado. De la misma forma que le he puesto un commit y un rollback a la parte de Oracle, se la podría poner también a MySQL. O le podría poner aquí que hiciese el commit directamente pues a los 1000 registros, 10.000 registros, etcétera. En las bases de datos, además de tener la opción de las acciones sobre las tablas, tenemos las acciones sobre los datos, ¿vale? Tenemos insert, update o update or insert. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, pues cuando voy a intentar insertar registros o cuando voy a intentar actualizar registros, estas dos opciones las voy a incluir dependiendo de la tasa de error que tengan cada una de ellas. Es decir, si yo lo que quiero es insertar el dato si no existe y si existe actualizarlo, tendré que barajar el número de veces que me va a ocurrir una cosa y otra, porque la base de datos, el JDBC, lo que hace es lanzar un insert y en el momento en el que falle este insert ejecuta el update. O, de la forma contraria, ejecuta el update y cuando falle me lanza el insert, ¿vale? Entonces, de una forma manual tenemos que hacer el cálculo de qué opción es de la que existe más posibilidad para poder optimizar un poco nuestro proceso. Vale, pues esto en cuanto a base de datos. Como veis, hemos hecho el ejemplo con MySQL y Oracle, pero estos componentes son comunes a todas las bases de datos que existen, ¿vale? Todas las bases de datos que están en nuestra paleta en el apartado de Databases. Esto es todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo, hasta luego.